el propio Duarte le confesó a José María Serra que él admiraba al pueblo haitiano por el esfuerzo, por el sacrificio y por el valor que había demostrado en la lucha para conseguir su libertad. Hola, buenas, muy buenas. Finalizado el mes de la patria, pues continúa el año, la década, el lustro, el siglo de la nación dominicana. Entonces, conviene conocer su historia para poder entender su presente y quizás hasta presagiar el futuro. Para hacer esa tarea no es tarea de cualquiera. Nos acompaña un gran intelectual y mejor historiador con el bendito don de la buena comunicación. Todo un placer recibir a Juan Daniel Balcácer. Profesor, bienvenido. Gracias, Pablo, por tu invitación aquí. Un placer. Y eso estar de contigo. Profesor, maestro, es de verdad, no es el profesor del otro profesor. Del otro profesor. No, esto de maestro con todo, Gracias. todo el respeto. Gracias. Tenemos muchos temas, pero hay uno que, como el pasado 25 fue su gran día. Por favor, ¿es Matías Ramón, Ramón Matías? ¿Y por qué esta gran confusión? Ramón Matías Mella, Matías Ramón Mella, que yo veo, algunos están equivocados, porque muchos están en contradicción, no pueden tener la razón. ¿Qué es lo que pasa? Pienso que es cuestión de costumbre. En varias generaciones de dominicanos, entre ellos nosotros, crecimos en el sistema educativo nacional oyendo Matías Ramón. Exacto. También Ramón Matías. Y realmente es como las personas que tienen dos nombres. Por ejemplo, yo soy Juan Daniel. Es difícil que alguien me diga Daniel Juan. Sí. O en la calle, si yo oigo que llaman a Juan, no volteo la cabeza. No, porque no estoy acostumbrado. Ahora, Ramón Mella nació un 25 de febrero de 1816. El historiador Alcide García Lluveres, que fue uno de los que más escudriñó en la vida de él, puso de relieve que nació cerca de la medianoche del 25, del 24 al 25, que era el día de San Matías. Y es evidente que era uno de los nombres, y es posible que fuera Matías Ramón. Ahora él nunca firmó Matías Ramón Mella, Ramón M. Mella o Ramón Mella. ¿Y de dónde vino la confusión? No, yo pienso también que eso tiene que ver con la poesía. No lo he podido comprobar, pero por razones de rima, Matías Ramón tiene algo la que ver. sonoridad, la poesía Sí, tiene un ritmo. Sí, pero fíjate una cosa, su acta de bautismo dice Ramón Mella, su acta de matrimonio dice Ramón Mella, su testamento político dice Ramón Mella, firmado por él. Pronunciamientos públicos, Ramón Mella, o simplemente Mella firmaba a veces. Una sola vez figura M.R. Mella, firmado en el manifiesto del 16 de enero de 1844. Y yo no sé si eso era una abreviatura de Monsieur, bueno, porque él era, Matías Ramón. Ahora, indistintamente, no se puede reprobar un estudiante que diga Matías Ramón o Ramón Matías. Ahora, el personaje firmaba Ramón Mella, y en el decreto del gobierno restaurador o en la resolución dando a conocer que en 1864 él fue elegido vicepresidente del gobierno restaurador, dice Ramón Mella. Entonces, vamos a llamarlo Ramón Mella, como a él le gustaba. Quiero aclarar que ese es un aspecto importante. Sí, a uno le gusta, que hay algunas figuras conspicuas de la historia dominicana que han tenido dos nombres y uno, el segundo, no les ha gustado.
El arzobispo Meriño se llamaba Fernando Antonio. No le gustaba el Antonio y siempre firmó Fernando A. Meriño. Pero alguien le puso Arturo. No. Sí, entonces Fernando O Arturo sea, de Meriño. Fernando Arturo no es Fernando Ese no era su Arturo, nombre, sino era Fernando Antonio. Fernando Antonio, pero Fernando. Cuando tú veas a alguien que firma con una inicial, Sí, es que no le gusta ese nombre. bueno, nos Por- pasa a muchos. por lo menos. Yo soy Pablo Ramón, entonces yo también firmo Pablo R, porque yo no sé, Bueno, a los tú- viejos el viejo que era músico, óyeme, la sonoridad, yo no sé qué se volvió con... Bueno, Ramón M. Milla, entonces, pero hay varias personalidades conocidas que han optado por poner su segundo nombre como una inicial y forma parte ya de su nombre. Muchos países tienen próceres, a veces su prócer que los unifica. Qué sé yo, a mí yo siempre recuerdo a Martí, José Martí unifica a los cubanos de Miami o de La Habana, no importa. Claro. Tú a un cubano le hablas de Martí y baja la voz y te presta atención, para no hablar de lo que significa un Simón Bolívar para un venezolano. Claro. Sin embargo, en la República Dominicana, no sé si por el invento de los tres padres, como que uno siente que con Juan Pablo Duarte, a Duarte no se le ha hecho la justicia, justicia a su aporte, a su apostolado, a su entrega, a su sabiduría, porque Sí. hay que, a pesar de su juventud. Claro. Hablemos un poco de eso. ¿Por qué nos ocurre eso a los dominicanos con Duarte? Tiene mucho que ver, primero, con la narrativa maestra que en la historiografía dominicana y en el sistema escolar dominicano desde el tiempo de la dictadura se impuso. Hay narrativas bajo las cuales se forman generaciones y crecen y no importa que se aporten nuevos Elementos, descubrimientos, sí. nuevos, la gente sigue aferrada a lo que asimiló cuando joven. Entonces, durante la dictadura, la narrativa maestra prevaleciente en el sistema escolar era que había dos figuras clave en el proceso independentista, que uno simbolizaba la idea, el apóstol, y otro la acción, la fuerza. Uno era Duarte y el otro era Santana. Entonces, Duarte siempre fue presentado, y no tiene eso que ver exclusivamente con el Cristo de la Libertad. El Cristo de la Libertad de Balaguer. No solamente. No, el Cristo de la Libertad de Balaguer no es más que producto de esa narrativa maestra Revés, claro. que elevó a Duarte a la categoría de un Cristo. Es decir, todavía más alejado del mundo real. Y nada tan alejado de eso como un político creador de una Entonces, nacionalidad. la desventaja y las desventuras de Duarte, o las vicisitudes, si se puede decir, es que inició su apostolado revolucionario, su movimiento, precisamente en medio en unas circunstancias adversas a él y a su grupo, y que el grupo contrario fue el que se impuso, y el grupo contrario impuso también una cosmovisión del origen de la nación. Y así como hay una perspectiva liberal del pasado, también hay una perspectiva conservadora. Y Duarte ha trascendido como esa persona simple y llanamente abrazado a un ideal, y muy pocos lo asimilan como lo que en verdad fue, un hombre de acción, un hombre de teoría, pero de acción, un hombre que concibió un proyecto independentista, pero que chocó desde el principio, cosa curiosa, no solamente con la oposición del dominador, sino con la oposición de sus compueblanos, coetáneos, que no creían como él en el proyecto de independencia pura y simple. Ellos creían en la independencia, los conservadores, pero postulaban y propugnaban porque el nuevo Estado dependiera de una potencia extranjera. En este caso, Francia era en ese momento. Y Duarte
incluso no solamente formó sociedades patrióticas como la trinitaria, culturales como la filantrópica y la dramática para difundir sus ideas a través del teatro, por ejemplo. No solamente organizó a los trinitarios, no solamente organizó en cada uno de los pueblos que visitó núcleos, células. Porque era un conspirador. Era un conspirador. Del bien, pero un conspirador, no era un maestro. Pero el primer golpe de Estado contra un gobierno establecido lo lleva a cabo Duarte en compañía de su grupo militar. El 9 de junio de 1844 promovió una destitución manu militari de los miembros de la Junta Central, Gubernativa, Bobadilla, Caminero, y durante el mes de junio a julio, nosotros, eso lo trata muy poco la historiografía, tuvimos un gobierno conformado por trinitarios, presidido por Sánchez y Pedro Alejandrino Pina, Juan Isidro Pérez y el propio Duarte, miembros. Mella no figuró en ese gobierno porque lo enviaron a Santiago, como gobernador de Santiago, a organizar el movimiento independentista. Una expresión de todo esto no será esta lucha conservadores liberales que siempre aquí han ganado los conservadores. Claro. Entonces ellos sacan a Duarte de la competencia, lo convierten en eso, el apóstol, un hombre inmaculado, aéreo, etéreo. Pero ya luego, cuando viene supuestamente la democracia, qué sé yo, llegó el PRD en el 78, los supuestos centroizquierda, socialdemócratas, los liberales del PLD, quien lo diría, 20 años de gobierno. Pero eso, yo percibo como que eso no ha cambiado mucho. En el caso de Duarte también favoreció el hecho de que nosotros nacimos como nación sin tener casi todos los elementos requeridos o que señala Benedict Anderson en su trabajo Comunidades Imaginadas, en el sentido de que una nación necesita, para estar consolidada, no solamente un territorio, no solamente una comunidad étnico y lingüística definida, necesita un sistema constitucional, prensa y enseñanza de la historia en el sistema escolar. Exacto. Entonces, nosotros nacimos a la vida independiente sin un sistema escolar que no pudimos aplicar, desarrollar, porque todas las energías del nuevo Estado tuvieron que concentrarse en la defensa del territorio. Entonces, Duarte, un país sin prensa, un país sin comunicaciones, tiene que irse al exilio. Y también muy poca gente repara en el hecho de que de los 63 años de vida de Duarte, 63, él duró 33 en el exilio y murió en el exilio. Tanto fue así que después de la restauración, aquí se llevaron a cabo unas elecciones en el 67, 1867, y alguien propuso el nombre de Duarte, aunque él no estaba participando, pero eso se estilaba, y sacó 3 votos. Ah, la ingratitud. No lo conocían. Cuando regresó en el 64 a ponerse al servicio del gobierno restaurador, los líderes emergentes no sabían quién era él. Espaillá sí sabía, Benigno Filomeno de Rojas, Pedro Francisco Benó, pero los jóvenes que... Fíjate, por ejemplo, Gregorio Luperón. Gregorio Luperón, cuando se proclamó la República, tenía 4 años, 5 años. ¿Qué se iba a saber de Duarte? Pero ¿cómo explicar este tratamiento del hombre del que surgió la idea, la posibilidad de ser una nación? Que ahí te pido que respóndeme esto, pero háblame también de la formación liberal de Juan Pablo Duarte, que él en todo lo que escribió y sus acciones iban mucho en la visión liberal. Porque la doctrina liberal que comienza a expandirse por Occidente después de la Revolución Norteamericana y después de la Revolución Francesa, cuando surge el Estado-Nación,
todas esas ideas nuevas de democracia, de participación, comienzan a surtir efecto en lo que es América Latina. Entonces, no olvidemos que entre 1791 y 1804, en la parte francesa de la isla de Santo Domingo, tuvo lugar la llamada Revolución Haitiana, que dio como resultado no solamente la abolición de la esclavitud, sino la conformación del primer Estado negro libre del mundo. Pero a partir de la Revolución Haitiana, tenemos las revoluciones de América Latina a partir de 1809 o 10, como consecuencia de la ocupación, de la invasión francesa a España. Entonces, las colonias hispanas, los criollos no se sentían y eran hispanos criollos, no querían ser franceses, y de ahí comienza la eclosión del movimiento independentista. Venezuela, Colombia, Panamá, lo que es Centroamérica hoy, todo eso. Cuando Duarte viaja a Europa en 1829, ya tiene referencia de todos esos movimientos y ya sabe lo que es una dominación extranjera. ¿Él recibió algún tipo de formación en Europa? Bueno, porque en ese momento nosotros aquí en el país, como no había universidad, los haitianos la habían clausurado, algo muy importante, ni el sistema escolar estaba tan desarrollado, y los dominicanos apenas éramos 100,000 habitantes. Entonces, Duarte, en clases particulares, con Juan Vicente Moscoso y otras figuras, claro que tenía lecturas y sabía de lo que había pasado. Además estaba el presidente de la llamada independencia efímera de José Núñez de Cáceres. Eso fue un movimiento frustrado por la ocupación militar haitiana, y eso dejó un resentimiento entre los dominicanos, porque quiérase que no, por lo menos hubo un intento de crear un Estado conforme a los movimientos independentistas latinoamericanos. Entonces, el liberalismo es una doctrina que surge de la Revolución Francesa y sobre todo más de la francesa que de la norteamericana. De la norteamericana surge el republicanismo, pero junto con el liberalismo surge el nacionalismo, y son los movimientos que van dando lugar al surgimiento contra la monarquía del Estado-nación. Yo me constituyo en un Estado republicano presidencialista, no monárquico. Entonces Duarte es quien propugna por el Estado-nación que se llamaría República Dominicana. Y de ahí viene de Europa, imbuido de esas ideas, porque ya había visto en Inglaterra cómo funcionaba el parlamentarismo inglés. Lo había visto porque estuvo allá. Había visto en Francia cómo funcionaba el Parlamento francés también. Y en España, sobre todo en Cataluña, presenció el nacimiento de esos movimientos independentistas. ¿Y de Cataluña le viene a él su preocupación por lo municipal? Claro, se dice, claro, de ahí viene el fuero municipal, que él tan pendiente lo tenía. Y eso lo dice cuando llega a sus compañeros. Yo quiero que le demos los fueros y libertades de Barcelona, de Cataluña. Claro. Sí. Que luego, claro, aquí nos hemos encargado de aniquilar el poder municipal. Claro. Pero ¿cuál, Juan Daniel Balcácer, es el momento en que comienza a crearse esto de la dominicanidad, eso de ser dominicano? Hay un momento en que alguien rompe, porque aquí éramos españoles, morenos, criollos, haitianos, pro Francia, pro franceses, pero eso de dominicanos. Hay dos componentes. ¿Cómo surge esto? Hay dos componentes en la cuestión de lo dominicano. Primero el gentilicio y luego el concepto de identidad, de lealtad y de identificación con esa porción de territorio que habitan los dominicanos. El gentilicio viene desde 1620 y pico. ¿Cómo? Todo el nacido en
la isla de Santo Domingo Sí. se llamaba Dominicano. Está en los documentos. Qué interesante. Porque viene de domingo. Recuerda que los padres, los sacerdotes pertenecientes a la orden de Santo Domingo de Guzmán se llamaban y se llaman dominicos o dominicanos, porque es de domingo. Entonces, todo el que nació en la isla de Santo Domingo. Subrayame lo de la isla. Sí, Éramos sí, la porque misma cosa. la isla era una Importante. sola. Se le llamaba dominicano. Entonces, ¿cómo se comienza a popularizar el gentilicio? Bueno, siglo XVIII, siglo XIX, ya para el siglo XIX, en el 1800 se publica el primer librito que se publicó en Santo Domingo fue a la Virgen de la Altagracia, novena para implorar a la Virgen, y ahí se habla de los dominicanos. En 1785, el padre Antonio Sánchez Valverde publicó su libro Idea del valor de la isla española, tratando de convencer a los propios españoles de lo que teníamos nosotros. Okay. Y ahí aparece. Habla de los valerosos dominicanos. Entonces, Duarte, bueno, más aún, en la declaratoria de independencia de Núñez de Cáceres de 1821 se llama Declaratoria de Independencia del Pueblo Dominicano. Dominicano. Sí, es decir, el gentilicio. Ahora, una cosa es el gentilicio y otra cosa es que el conglomerado que vive en ese territorio sienta orgullo por ser dominicano. Eso fue obra de los trinitarios. Y Duarte es el primero que reivindica el gentilicio. Está ahí. Exacto. En su viaje a Europa, es una anécdota que refiere Rosa Duarte, el capitán del barco por algún motivo lo increpa y le dicen, ¿no te da vergüenza que tú no tienes identidad, que tú eres haitiano? Y dice, no, yo soy dominicano. Y varias veces reiteró, y en su proyecto de constitución habla de República Dominicana, de la nación dominicana y del dominicano. Es decir, que cuando se concibe el proyecto de independencia, una cosa era el fenómeno político de crear el Estado, y otra cosa tendrían la responsabilidad los conductores de ese Estado de crear la identidad. Hay un pasaje muy curioso cuando terminó de unificarse Italia en 1848. Uno de los dirigentes le dijo a Garibaldi, ya hemos hecho Italia, ahora tenemos que hacer a los italianos. ¿Qué quería decir eso? Qué frase. Lo mismo era aquí. Sin educación, sin enseñanza del pasado, de la historia, sin reforzar el idioma, sin reforzar la cultura, ¿qué identidad vas a crear? Claro. Por eso cuando se habla de que entonces Haití invadió a los dominicanos, sí, es correcto. Es correcto en términos del gentilicio, pero cuando entran aquí quizás la gran cantidad éramos dominicanos españoles, así es que figura en todos los documentos. Los dominicanos españoles o los hispanos pero a nivel dominicanos. de pueblo, el pueblo del 1822 no se consideraba español, sí, más que, aunque dominicano español. Ya existía lo del dominicano, pero no era un nombre que el pueblo lo había hecho suyo, como pueblo me refiero. Las élites intelectuales. Sí, bueno, sí. éramos, claro. Tú estás hablando ya en 1822 de 80, 90 mil habitantes. Sí, porque a raíz de la... Villajuana, éramos Villajuana. Claro. Para la independencia habíamos llegado a 120.000.
Para la Restauración éramos 230.000, 250.000 habitantes. Manuel, ¿y por qué la historia dominicana? Tú recuerdas aquello de Serrat, que sería fantástico que no ganaran siempre los mismos y heredasen los desheredados. Entonces, Sí. ¿por qué aquí los conservadores siempre ganan? Incluso Santana está en el Panteón Nacional, Sí, Dios sí, mío. sí. O sea, ¿por qué ocurre eso? Y no fue ya como un exceso, creo que fue Balaguer que lo hizo, Sí, sí, meter sí. a Santana en el Panteón. El, Por favor. lo que ocurre en estos días, en una conversación con una distinguida amiga, públicamente, ¿no? Alguien me dijo, pero usted está identificándose con Santana, usted está Claro. siendo duartista. Y bueno, es que siendo duartista no quiere decir que no reconozca el papel que desempeñaron, por ejemplo, Duarte, Santana, Buenaventura Báez, enemigos ambos de Duarte, porque representaban el sector conservador. Claro. Entonces el sector conservador se impone en el proyecto independentista desde antes de la proclamación de la República. Y si no hubiesen llegado a un pacto político que hizo posible el 27 de febrero, no se da el grito. Los trinitarios, así como se firmó un pacto patriótico hace 30 años, No hace algo tanto así. ya. No hace tanto, Sí. fue en el 90 y pico. 29. Sí, Fue en 96. que llevó a un partido determinado a la presidencia producto de ese pacto. Exacto. Hubo un pacto político en el 44 Claro. que hizo posible La nación. el nacimiento de la República. Ahora, en ese pacto Ok. terminó triunfando el sector conservador. Y el Sí, pero sector que no han dejado conservador de triunfar. A mí lo que me llama la atención es que no han dejado de triunfar. Si le quitan No, los 7 meses de voz y los de y a Espaillat. Espaillat, entonces, ¿a qué se debe? Incluso ganan partidos no conservadores, supuestamente. el 78. poder económico y el poder militar, sobre todo el económico, porque los jóvenes trinitarios, Wow. Bobadilla lo decía, yo me voy a unir a los muchachos porque ellos están en el camino correcto, pero en el fondo Sí. el sector conservador era el que tenía recursos, era el que podía proveer las armas, era el que podía proveer los barcos que se necesitaban para poder conformar la naciente marina dominicana de esa época, era el que podía resolver los problemas. Bueno, lamentablemente fue así. Ahora, debo decirte que los amigos televidentes deben de revisar el proceso histórico nacional. Los trinitarios, lamentablemente, perdieron el enfrentamiento contra el sector conservador y fueron deportados del país a perpetuidad. ¿Quiénes se quedaron gobernando? Los conservadores. ¿Quiénes enfrentaron a las constantes invasiones armadas de los haitianos? El gobierno dominicano. Pero además que quizás con ese dominio crearon la supraestructura ideológica, Claro, educativa, claro. comunicativa, la prensa, para tener ese dominio. La misma guerra restauradora, que es una guerra que emerge de las puras esencias del pueblo, termina siendo dominada después por ese mismo sector. Y entonces, ¿quiénes fueron los emergentes? Luperón, y ya la clase política del 44, para el 64 ya tenían 20 años. Mella estaba enfermo, falleció en plena guerra restauradora, Duarte vino y bueno, y lo acogieron y lo volvieron a sacar. Sánchez se inmoló luchando contra las medidas de la anexión. Es decir, que esa generación que creó la República ya para el 64 no estaba en el control del Estado. Y el poder siguió entonces en la esfera de la política y de la economía en manos del sector conservador, que no era antidominicano. No, yo creo que era muy dominicano. Pero lo que pasa es que tenía era conservador. Exacto. Entonces, fíjate tú una terrible. cosa. Por ejemplo, Santana,
Yo no puedo defender a Santana, pero lo justo hay que... Dicen que fue un traidor. Yo considero hasta el día de hoy que para tú traicionar una causa, primero tienes que comprometerte con esa causa. Entonces, hacer lo contrario es la traición. Y la vocación genocida, de homicida. Pero la vocación los asesinatos de y estas Santana, cosas. ¿No? la vocación de Santana fue siempre Exacto. proteccionista. Sí, sí. Entonces, él fue consecuente con su formación. Sobre todo cuando después de Sí. aquel matrimonio resuelve los problemas económicos. Tuvo un muy Todo, buen matrimonio. todo. Entonces, Que le no ayudó es, mucho. no es exonerándolo, es sencillamente señalando Sí. que... Él fue conservador siempre, No, un sí, gran claro, jefe, claro. militar. Sí. Quizás la sombra, así como los 12 No, 12 los años 12 de años. Balaguer ensombrecen a Joaquín, a Sí, ese señor. sí. En el caso de Bueno, Santana, los asesinatos no fueron muy... fueron asesinatos políticos al amparo, digo políticos, fueron de Estado, Sí, sí, sí. pero sí. al amparo de una constitución. Entonces ahí se entra en unos debates que, bueno, todo depende, si lo ves desde el punto de vista jurídico, porque hay quienes entienden que el artículo 210 era anticonstitucional. No, era parte de la Constitución. Sí, Y el claro. artículo 210 lo que decía era que mientras durara la guerra actual, el presidente no tenía que recurrir al Congreso para tomar medidas extremas. Entonces, esa medida extrema no tenía por qué ser el asesinato. No, Esa es la sombra. Esa es la sombra. Esa Pero es la sombra. uno de esas ejecuciones, esos fusilamientos, también fueron producto de sentencias. En el caso de María Trinidad Sánchez, le voy a señalar algo. Se dio la sentencia, porque María Trinidad Sánchez fue acusada de conspirar contra el Estado. Y eso estaba penalizado No, por eso la se ley. arma bien, jurídico. Sí, Siempre ha habido claro. abogados para todo, siempre ha habido un claro. abogado para que le dé forma a las cosas. Ya emitida, evacuada la sentencia, como dicen los juristas, Sí, sí. Santana convocó una reunión en el Palacio que era ya frente al Parque Colón. Colón. Sí, sí. Y sometió a la Junta conmutar la pena de María Trinidad. Y ellos resolvieron que no. Ojo. Pero que eso fue una estratagema de Santana. No. ¿Me pueden explicar por qué 4 años después Francisco del Rosario Sánchez regresa al país y trabaja con Santana? El hombre que supuestamente dio la orden para matar a su tía y a su hermano. Porque en la familia Sánchez no se consideraba a Santana el responsable. Se sabe quién se opuso en esa reunión. Pero además Sánchez no solamente colaboró con Santana en su administración, porque él era el que había firmado la orden de destierro de Sánchez, sino que lo llamó públicamente el libertador de la patria, Sánchez. Y fue fiscal de Santana, y fue fiscal acusador de Antonio Duverger. Entonces, ¿cómo se explican esas cosas? ¿Fue Sánchez traidor, como dijo Juan Isidro, mi gran maestro, Juan Isidro Jiménez Grullón, maestro, amigo, además? Y yo lo tengo como uno de mis mentores en materia de historiografía. Pero yo vivía afuera. Lo que pasa es que tú fuiste muy precoz. No, yo era un muchacho. El joven sí, valor de la historia. En ese entonces me decían joven historiador. Joven historiador. Y hace muchos años Mario Emilio Pérez me llamó y me dijo, mira, ya que no te digan joven, porque ya tú eres otrora joven. El otrora, falta el otrora. El problema es el otrora. Sí. Entonces, no, Sánchez no fue traidor. Sánchez fue un hombre de praxis pragmática y tenía que defender el Estado, igual que Mella, frente a las invasiones. Y por eso colaboraron con Santana y con Báez. ¿Cuándo lo enfrentaron? Cuando ellos volvieron a tratar de negociar protectorados o anexiones
ahí los tuvieron de frente. Yo sí te agradezco, caramba. Esto vale, los últimos 3 minutos valen la entrevista completa. Gracias. Porque qué bueno que se expliquen estas cosas desde el conocimiento, con un empeño en ser más o menos objetivo dentro de lo posible. Objetivo. ¿No? Pero qué bien, qué bien. Sí. Juan Daniel Balcácer, mire, no, la decadencia de Haití no cesa. Y cuando yo hablo con un historiador, uno hasta mucha pena le da por lo que fue Haití. O sea, Claro. ¿qué ha pasado? Hasta Danone, en uno de sus libros, nos dedica un capítulo para hablar de esa diferencia. ¿Cómo es posible que usted cruza la frontera y ve todo verde y el otro? Sí, O sea, sí. pero ¿qué pasa? Los problemas están ahí, no hay manera, Haití no, eso es una decadencia que no cesa, un rayo que no cesa, Así es. ¿no? Y nosotros estamos de este lado, lamentablemente. para colmo la irresponsabilidad de nuestras élites han permitido que ellos sean el proletariado nacional, y entonces hay sectores de aquel lado y de este lado que viven de fomentar el odio y de evitar algún tipo de entendimiento, Sí. y el dominicano vive de espalda Haití, y ahora está de moda el odio a Haití, fomentado por la gran inmigración que tiene la explicación en lo que acabo de decir. Sí. Hablemos un poco de esa relación dominico-haitiana, pero de abajo hacia arriba. Sí. ¿Cómo fue esto hasta llevarnos donde estamos, por favor? Es un caso lamentable en el sentido de que el propio Duarte le confesó a José María Serra que él admiraba al pueblo haitiano por el esfuerzo, por el sacrificio y por el valor que había demostrado en la lucha para conseguir su libertad. Y entonces decía Duarte, pero ese mismo derecho que tienen los haitianos a hacer, lo tenemos nosotros. Entonces, yo pienso que la élite, tanto negra como mulata, que llevó a cabo la revolución haitiana, primero heredaron de los franceses una cosmovisión y una formación imperial. Ellos lucharon contra la esclavitud. Ellos derrotaron el sistema esclavista francés impuesto. Pero cuando formaron su república, ¿qué hicieron? En vez de formar una república, formaron una monarquía. Es un punto a tomar muy en cuenta. Ellos la conformación del pensamiento. Y su constitución, y bueno, y Toussaint Louverture, considerado un líder excepcional, no cabe duda, se declaró, digamos que gobernador general vitalicio. Es decir, en ellos, porque estaban formados por el sistema colonialista francés, y cuando quisieron luchar contra eso, en cierta medida imitaron su modelo y su constitución. Entonces, de los franceses, esa élite militar y política heredó también la ambición de todo el territorio isleño. Pero el concepto de república francés todavía no se había consolidado. No, porque estaba el imperio todavía con Napoleón y ellos... Napoleón no impedía que eso ocurrió ya posterior, y ya el daño estaba hecho. Claro. Entonces ellos llegan a la vida independiente. Primero, en esa aureola de primer movimiento negro libre del mundo. Segundo, una fobia, un miedo infinito casi hacia la esclavitud y hacia el colonialismo francés. Ellos, francés o de cualquier otra potencia, porque ellos tuvieron que luchar contra los ingleses, contra los españoles. Un pueblo heroico. Lo fue. Entonces, llegan y crean una constitución. Y lo primero que dice la constitución haitiana es que el imperio de Haití solamente tiene por límites el mar. Entonces ya ahí surge la una e indivisible. Exactamente. Y que marcan nuestras relaciones, ¿no? Claro. Hasta ese momento había diferencias los, y cosas, pero los españoles dominicanos tenían problemas con los franceses. Recuérdate que en una de esas
pérdidas de choques bélicos en Europa, Sí, sí. España le cedió a Francia la parte española de la isla a Exacto. través del Sí, famoso Tratado de el Basilea. Basilea, sí. Bien, entonces Toussaint entendió que ya eso le daba completo dominio sobre la isla y por eso la ocupó. Y lo mismo pensó Dessalines, y lo mismo pensaron Cristóbal y todo. Claro. Lo que sucede es que entre 1807 y 1820, como Haití estuvo dividido en dos repúblicas, una monarquía y una república, después del asesinato de Dessalines, cuando se unificó, que murió Petión y Cristóbal, Sí. cuando ellos desaparecen, Boyer toma el control, unifica y entonces dice, bueno, nos falta el este. Y viene la invasión. Entonces, esa dominación de 22 años, bueno, no resultó positiva para el colectivo dominicano, que al cabo de 22 años decidieron rebelarse y crear una república libre e independiente. Pero de lo que no se ha hablado mucho, y es otro gran aporte que te agradezco especialmente, es esa lucha de un país de vocación imperial, monárquica, cuando aquí Duarte desde el inicio habla de la república, que en ningún momento lo monárquico e imperial nunca llegó. Entonces incluso, ya vamos viendo rupturas, ¿verdad? dos enfoques, dos proyectos Exacto, distintos. exacto. Incluso Núñez de Cáceres crea un Estado independiente de Haití, le llamó Haití español por un coqueteo Estratégico, político, posiblemente. pero no resultó. Él pensaba que con eso iba a detener lo que ya se veía venir. Claro. Y entonces no. Pero aún así era de carácter republicano. Pero finalmente hay un aspecto que ya es el mucho con demasiado. Aquí, mal que bien, nos entendíamos la república, íbamos todos juntos, a veces no rebrujados, pero en Haití hubo un elemento terrible que fue aquello del racismo a la inversa. Claro. O sea, es que yo recuerde el único país que te dice, no, aquí el blanco es lo que es el negro, un país racista, ¿no? Así, o sea, y aquí a un la blanco inversa. no puede hacer Así es, eso. la ¿De inversa. dónde le salió eso, a ellos eso? ¿Y eso tú no crees que fue como determinante y aceleró el que tarde o temprano llegara esa decadencia? Es que bueno, son todos esos factores. Tú tienes una colonia, la colonia más rica del Nuevo Mundo, era la colonia del Saint-Domingue, del Santo Domingo francés. 500,000 de esclavos vivían ahí a finales del siglo XVIII. Ese 500,000 de esclavos, producto de una estratégica, de una política muy bien definida de la burguesía francesa, estaba conformada por múltiples etnias africanas que ni siquiera se entendían entre ellos, porque eso favorecía el que no se pudieran aglomerar y protestar porque no se entendían los mismos esclavos, hasta que la necesidad hizo que ellos mismos crearan su propio idioma, que fue el creol, para diferente del dominador. No, nosotros no vamos a hablar la lengua de quien nos oprime, vamos a hablar nuestra propia lengua. Pero entre ellos sí había problemas entre negros y mulatos, haitianos. Sí, no, descartados los blancos. Bueno, el racismo entonces siguió mulatos negros. Las causas de las desgracias de Haití, decían los ideólogos de la revolución, eran los blancos. Por eso ellos prohíben que blancos fueran propietarios. Eso está en la Constitución. Los destierran. Y entonces viene un problema entre mulatos y negros. Pues los mulatos querían dominar a los negros y los negros. Fíjate que eran diferentes. El proceder de un Dessalines o el proceder de un Toussaint era muy distinto al de un Boyer o al de un Petión, que eran mulatos. Tenían. Entonces, de la bandera haitiana, por ejemplo, cuando ellos estructuran su Estado, necesitan un distintivo. ¿Qué hacen? Toman la bandera francesa, extraen el blanco
sustituyen el azul por el negro y hacen una bandera con dos franjas verticales, negra y roja. Y en su constitución dice cuáles son. Luego la constitución de 1816 reforma, modifica la bandera y cambia y vuelve, porque era un mulato el que estaba al frente, y quita el negro y pone el azul. Entonces, la bandera de 1816, y voy a terminar era dos franjas horizontales, el azul arriba y el rojo abajo. Esa bandera era la que ondeaba en la parte española durante los 22 años. Y a esa bandera Duarte le incrustó la cruz blanca y alternó los cuarteles. Y de ahí surge la dominicana. La gloriosa bandera. De la misma francesa, de la misma. Entonces, los haitianos, lamentablemente, tuvieron que erradicar la esclavitud. Pero ¿cómo enfrentaba el nuevo gobierno? ¿Cómo podía mantener el nuevo gobierno esa parte de la isla o esa ex colonia produciendo lo que producía sin esclavitud? Y sin una clase burguesa capitalista que pudiese poner en funcionamiento una maquinaria. Entonces, ¿qué hizo lamentablemente Haití? Involucionar hacia el caos. Juan Daniel, hace mucho tiempo que yo no hacía una entrevista que me doliera tanto el final y que este programa no tuviera 2 horas. La verdad es que te agradezco mucho porque ha habido 4 o 5 puntos en esta conversación que creo que fundamentales. Esto es lo que yo llamo una entrevista repetible en cualquier sábado o domingo. Profesor, muchísimas gracias. Gracias a ti y me alegro que hayamos podido esclarecer algunos puntos. Muy bien, a ustedes las gracias. Gracias por esta generosa compañía. Pásenla bien, si es en familia, mucho mejor. Y aquí nos queda siempre la palabra, la bendita palabra.